de Dios. Antes pedirles un momento de oración por la familia Limachi, nuestro hermano Manuel Limachi, su señora madre, esta mañana ha partido a la presencia de Dios, y oremos por el consuelo para los hijos. Y agradecemos al Señor, ellos son nuestros vecinos, como ustedes saben, y antes de ayer le compartí a mi esposa acerca de algo de lo que pude ver, que fui testigo, como dos personas, dos mujeres, hermanas en la fe, llegaron a la casa de la mamá de nuestro hermano Manuel, tocaron su puerta y yo miré por la ventana y ellas estaban orando antes de entrar, ¿no? Y miren, le llevaron el mensaje, la palabra de Dios para fortalecer su fe, y era lo que necesitaba seguramente para partir a esa presencia gloriosa de Dios, a esa paz que solamente el Señor puede darle a sus hijos y sus hijas. Así es que en eso nosotros creemos, en eso confiamos, ¿verdad? En tiempos difíciles, pero vamos a orar por la fortaleza que necesita nuestro hermano Manuel, su familia y otras personas también que han tenido esa experiencia dolorosa de un familiar que ya no está, ¿sí? Vamos a orar por ello. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites adorarte, alabarte en este tiempo, y queremos poner delante de usted, Señor, la vida de nuestro hermano Manuel, de su hermana, de toda la familia, Señor mi Dios, para que tú consueles los corazones, Padre. Y Señor mi Dios, gracias, porque has obrado moviendo el corazón de tus hijos, tus hijas, para que tu palabra eterna llegue al corazón de la señora Sofía, que hoy, Señor mi Dios, tú has abierto el cielo eterno para recibirla, Señor. Muchas gracias, Padre. También oramos por otras personas, hermanos, amigos, que, Señor mi Dios, no tienen un familiar, porque, Señor mi Dios, ha partido de este mundo. Tú les des consuelo, porque tú eres un Dios consolador. Tú eres un Dios que enjuga las lágrimas, que no eres ajeno a nuestro dolor, y que siempre encuentras la forma y la manera de acercarte y darnos consuelo, Señor. Muchas gracias por ello. Gracias, Padre. Dejamos este tiempo en sus manos. Bendiga su palabra de principio a fin, porque ella es la fuente de nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, el capítulo 18, vamos a dar lectura, ¿sí? Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo del 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Versículo 8: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esta porción que hemos leído es la que vamos a estar meditando en esta mañana, en un tema que le he titulado No temas, confía en Dios. No temas, confía en Dios. Y cuando escuchamos ese título, muchas veces pensamos pues en nosotros mismos, ¿no? Que no debemos tener temor porque somos hijos de Dios, porque Dios inunda su palabra de muchas y múltiples promesas para cuidarnos y protegernos de muchas cosas, y comprobamos que su fidelidad es así. Y hemos terminado el año pasado agradeciendo a Dios justamente por su cuidado soberano, porque las pruebas del año pasado nos enseñaron a aprender a amar a Dios y a aprender a orar, no solamente en una circunstancia, sino que la circunstancia nos llevó a aprender a orar todos los días de nuestra vida. Hablábamos la semana pasada, el año pasado, ¿sí? Que debemos ser
agradecidos de una manera práctica para con Dios, ¿no? Porque en los momentos difíciles de nuestra vida, Él ha escuchado nuestras súplicas y nuestros ruegos. A muchos ha librado de la muerte, de las cadenas de la muerte, como meditamos la semana pasada. A otros de algunas angustias, de problemas, de dificultades. Entonces, al terminar el sermón de la semana pasada, aprendimos algunas lecciones. Primero, amar a Dios. Segundo, orar todos los días de mi vida. Tercero, andar delante de Dios, es decir, vivir para Dios. Cuarto, creer y tener fe en Dios, no en los hombres. Quinto, cumplir lo que le prometemos a Dios, porque cuando estamos en esos momentos difíciles, pues hacemos promesas, ¿verdad? Y después las olvidamos, pero tenemos que cumplir lo que le prometemos a Dios. Sexto, servir a Dios. Séptimo, seguir el ejemplo de personas que seguir el ejemplo de personas que sirven a Dios. Y octavo, ser agradecido con Dios. ¿Se acuerdan de esas cosas o no? ¿O eso fue el año pasado y ya lo pasado pasó? ¿Sí? ¿Se borró en la memoria? ¿O todavía lo recuerdan? Yo les he hecho un resumen, ¿ok? Entonces, eso fue lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Hoy estaremos abordando un tema que va a servir para mostrarnos de una forma práctica cómo darle nuestras acciones de gracias a Dios, ¿sí? Muchos al comenzar este año nos hemos hecho la pregunta, ¿qué hacer en este nuevo año, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este nuevo año? ¿Qué planes tenemos para este año? ¿Qué nos proponemos hacer en este nuevo año? ¿Hay lecciones aprendidas que nos ha dejado el año 2020? Por supuesto, a todos nos ha dejado muchas lecciones aprendidas. ¿Las queremos volver a repetir? Yo creo que no, ¿verdad? Creo que tenemos que reflexionar y aprender y por lo tanto responder a esa pregunta, ¿qué hacer este nuevo año? Entonces corregir esas cosas. Seguramente usted ya se ha respondido esta pregunta de qué cosas va a hacer en este nuevo año, de qué cosas se propone hacer, qué metas tiene, qué planes tiene, usted, su esposa, su familia. Pero en este primer servicio de adoración que tenemos aquí en la iglesia, donde venimos a alabar a Dios, donde venimos a adorar a Dios y a escuchar su palabra, Dios también tiene planes. Dios también tiene planes. Y en esa respuesta que usted se ha dado, o que se va a dar porque todavía está pensando qué hacer, cuando otros ya se le han adelantado, pero en esa respuesta de qué vamos a hacer este año, Dios, que también tiene planes, Dios quiere que nosotros coloquemos dentro de nuestra agenda también sus planes, ¿sí? También sus planes. Y el plan, y Dios quiere que consideres sus planes, ¿sí? Que no solamente considere los tuyos. ¿Qué voy a hacer, Señor, este año? Y voy a estudiar, voy a trabajar, voy a ahorrar para guardar pan para mayo, porque en marzo me encontraron sin nada, ¿sí? Entonces, y muchas cosas que tú puedes planificar y hacer. Pero dentro de esos planes, Dios quiere que tú consideres también los planes de Él. Los planes no solamente tuyos. Y el plan de Dios es extenderle a la humanidad un tiempo más para que escuchen su evangelio y alcancen la salvación eterna en Jesucristo. El plan de Dios es extenderle a la humanidad, yo no sé si un año, por eso no me atrevo a decir un año más, porque no sé si llegaremos al final de este año. Lo que puedo decirles es que el Señor nos extiende un tiempo más. Un tiempo más puede ser un día, 2 días, una semana, un mes, 6 meses, no lo sé. Un tiempo más. Y los planes de Dios es extenderle a la humanidad entera un tiempo más para que escuche su evangelio y para que las personas reconozcan a Cristo como el Señor y Salvador de sus almas. Así que en esta mañana vamos a ver no sé si podré darles todo lo que tengo aquí en mis notas, pero espero que el Señor me ayude a poderles alcanzar todo lo que yo he estado estudiando a través del libro de los Hechos, ¿sí? Hay un libro que nos habla acerca de la historia del Evangelio. Hay un libro que nos habla a nosotros, si queremos saber cuál es la historia del Evangelio, hay un libro que nos habla de eso. No es un libro secular, ¿sí?
sino que es uno de los libros que está aquí en la Biblia. Es el libro de los Hechos. ¿Usted quiere saber la historia del Evangelio? La historia inicial del Evangelio. Entonces en el libro de los Hechos usted va a encontrar esa respuesta. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos extiende a nosotros sus hijos. Si para con la humanidad tiene Él esos planes, también Dios nos extiende a nosotros sus hijos un tiempo más para que sigamos haciendo la obra evangelística en este nuevo año. Y que tengamos presente que ninguna oposición humana, ¿sí?, ningún poder va a poder detener el Evangelio. Ningún poder humano, ninguna oposición humana va a poder detener el avance del Evangelio. Y que nosotros debemos tomar valor y confianza, ¿sí? Por eso el tema es no temas, confía en Dios. Debemos tomar valor y confianza en el Señor para seguir hablando y no callar el Evangelio. En eso se centra el mensaje. En esta mañana vamos a ver, el Evangelio trae bendiciones incalculables. Segundo aspecto, el Evangelio se sobrepone a los poderes y a la oposición humana. Y tercero, el Evangelio no puede ser callado, ¿sí? No puede ser callado. Así es que yo voy a hacer una crónica rápida del libro de los Hechos. Si usted tiene su Biblia, usted va a ir conmigo, y si no, puede tomar nota, y si es mejor, escuche y ponga atención, y después yo le puedo dar las referencias bíblicas, ¿ya? Pero todo está en la Biblia, en el libro de los Hechos. Y antes de comenzar con el libro de los Hechos, para el primer punto, el Evangelio trae bendiciones incalculables a la humanidad entera, ¿sí? Tenemos que ver el libro de Mateo. Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, termina de la siguiente manera. El versículo 18 y 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, ¿sí? Y Jesús está en su cuerpo resucitado, ¿ya? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pues él había vencido el pecado, había vencido la muerte, había salido de entre los muertos al tercer día, venciendo el poder de la muerte y venciendo al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Así es que Jesús es exaltado en los cielos y el Padre le da toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa potestad y con esa autoridad que tiene Cristo, le entrega a sus discípulos una tarea. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Allí termina el Evangelio de Mateo. ¿Ya? El Evangelio de Mateo. Y como muchos de nosotros nos alegramos y nos gozamos cuando escuchamos esta parte, la segunda parte del versículo 20, que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos nos gozamos, alabamos a Dios, aplaudimos, nos llenamos de fe. Entonces el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso el Señor lo ha prometido dentro de un contexto evangelístico, dentro de un contexto de ir y hacer discípulos, dentro de un contexto de que estemos ocupados en su viña, de que estemos ocupados haciendo la obra evangelística. El Señor a eso dice entonces: id y haced discípulos, enséñenles a que guarden todas las cosas, y pase lo que pase, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ya? Cuando se abre el libro de los Hechos, en el primer capítulo, si usted tiene abierta su Biblia, versículos 7 y 8, todavía está Jesús en su cuerpo glorificado, en su cuerpo resucitado, y ya está a punto de ascender a los cielos, a la diestra del Padre, donde está ahora sentado e intercede por nosotros. Y los discípulos, después de haber verificado con sus ojos que realmente Cristo había vencido la muerte, entonces ellos hacen una pregunta en el versículo 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pues claro, ellos ya habían comprendido 3 años de instrucción, 3 años de enseñanza de los mismos labios de Jesús. Y no solamente sino que Jesús enlazó toda la profecía del Antiguo Testamento para que vean que en Él se cumplían todas esas profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que se le había enseñado a Moisés y a los profetas.
que Él era el Mesías, que Él era de quien habían hablado todo el Antiguo Testamento. Entonces los discípulos dijeron, bueno, ahí está el Mesías, de quien nuestros padres y la ley hablaba y los profetas también, y nos habían prometido, y siglos tras siglos, y hoy somos bendecidos porque lo vemos al Mesías. Y si ya venció la muerte, entonces, Señor, ya es tiempo que instaures tu reino. Y el Señor le dice, no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No, les dice, ya está todo, ¿sí? Se cumplieron las profecías, vino Cristo, entregó su vida, cumplió la ley, instauró el nuevo pacto, el pacto en su sangre. Ya está todo listo. ¿Qué falta? Solamente falta el tiempo de que diga, se inicia el nuevo reino. Y ese es el tiempo que estamos esperando también nosotros, ¿verdad? Pero mientras llega ese momento, el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras tanto, ustedes me van a ser testigos. Va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue lo que el Señor les dijo, fueron las últimas palabras de Cristo audiblemente, y Él ascendió a los cielos. Desde ese momento, mis amados hermanos, el Señor cumplió su promesa. Vino el Espíritu Santo en Pentecostés y los discípulos tuvieron el poder para comenzar a anunciar el Evangelio, para comenzar a ser discípulos. Entonces, lo primero que vemos, voy a enumerarles las bendiciones narradas en el libro de los Hechos a través del Evangelio. Primero, el Evangelio trajo salvación, no solo a los judíos, no solo a los que estaban en Jerusalén, sino que trajo salvación a personas de muchas naciones, a muchas familias. El Evangelio unió a los creyentes, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿sí? El Evangelio trajo unidad, no trajo celo, no trajo envidia, ¿sí? Sino que mató esas cosas, y lo que trajo fue unidad entre los hermanos. El hermano que tenía más posibilidades materiales y económicas compartía con el hermano que tenía mayor necesidad. Así es que llegaron a tal punto algunos que vendían propiedades para poder compartir con las necesidades que tenían otros hermanos. Así es que el Evangelio no solo trajo salvación, sino que unió a los creyentes. El Evangelio trajo solidaridad entre los hermanos. El Evangelio también trajo sanidad. Muchas personas estaban enfermas de diversas enfermedades físicas, dolencias de mucho tiempo, y los apóstoles ponían sus manos, oraban. La sombra de Pedro también sanaba. El pañuelo de Pablo sanaba. Era un tiempo de muchos milagros, ¿sí? El Evangelio trajo sanidad al cuerpo enfermo de muchas personas, inclusive a aquellas personas que su cuerpo estaba poseído por un poder demoníaco, pero el Evangelio trajo liberación para esas personas también. El Evangelio provocó el crecimiento de la iglesia. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído, ya no eran 120, sino que era una multitud, dice. O sea, el Evangelio trajo crecimiento a la iglesia. En el versículo 14 del capítulo 5 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. El Evangelio seguía creciendo, aumentaba en números, ya no se podía contar. Por eso es que decía aumentaba más y gran número. Perdieron la cuenta. Nosotros aquí todavía podemos decir ¿cuántos somos? Ahorita somos 40, ¿sí? Pero en realidad la iglesia somos como 170. Los hermanos están en casa, los niños están en casa, los adolescentes, los jóvenes, aunque yo me gozo de ver muchos jóvenes aquí en la iglesia en esta mañana. Pero todavía podemos llevar la cuenta, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando el Evangelio nació, llevaban la cuenta al comienzo que eran 120, después dijeron 3,000, después 5,000, después ya no podían llevar la cuenta porque el Evangelio explotó en bendición y mucha gente comenzó a creer en él. Así que así fue el crecimiento de la iglesia. El Evangelio también consoló a muchos hermanos. En el capítulo 15, versículo 32, dice así esta parte: y Judas y Silas,
Como ellos también eran profetas, consolaron, dice, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, ¿no? El evangelio trajo consolación. Consoló a muchos hermanos que tenían dificultades, problemas. ¿Con qué? Con abundancia de palabra, con la palabra de Dios. El evangelio, mis amados hermanos, también motivó a otros a unirse a la predicación y a la enseñanza. El versículo 35 de este mismo capítulo 15 dice lo siguiente: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos, dice. Con muchos otros. Es decir, que el evangelio también hizo que otras personas, otros hermanos que no estaban predicando, que no estaban enseñando, se unieran también al evangelio. ¿Qué más vemos? El evangelio llegó a las afueras de Palestina, a Derbe, a Listra, a Iconio. El evangelio hizo crecer las nuevas iglesias ahora fuera de Palestina, fuera de Jerusalén, ¿sí? El versículo 16, el capítulo 16, versículo 5, cuando Pablo estaba en Derbe, en Listra, haciendo su viaje misionero, el versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, cada día. El aumento de los hermanos ya no solamente era en Jerusalén, en Judea, ni en Palestina, sino fuera de Palestina, ¿ya? El evangelio llegó hasta Macedonia, cruzando el mar Mediterráneo. Allí llegó el evangelio. El evangelio llegó a la casa de Lidia y su familia fue salva. Versículo 14 de este capítulo 16: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así como usted hoy está atento aquí a lo que el Señor está predicando a través de su palabra, así el Señor también le puso el corazón de Lidia que esté atenta a la predicación. Y como estuvo atenta a la predicación, dice, ella recibió a Cristo, ¿no? Y después fue bautizada, no solo ella, sino su familia, y le rogó a los discípulos que se quedaran para darles un buen hospedaje. Así es que el evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, que era para el pueblo de Israel, ahora lo vemos que no solamente para el pueblo de Israel, porque Lidia era una mujer gentil, estaba al otro lado del mar Mediterráneo, estaba en Macedonia, allá vivía ella, y hasta allá llegó el evangelio para salvarla a ella y a su familia. Así es que el evangelio, por eso sus bendiciones incalculables, trajo salvación, unidad, solidaridad, sanidad, crecimiento, consuelo, motivó a muchos a unirse a la predicación, traspasó la frontera de Palestina, trajo crecimiento a las iglesias fuera de Palestina, llegó a las casas de muchas personas que eran gentiles para que recibieran a Cristo, así como también en Palestina hubo un centurión romano que era gentil, que también entregó su vida a Cristo, él y su familia. Así también había mucha gente en otros lugares distintos a Palestina que el Señor les llevó su evangelio, ¿sí? Para que también creyesen en Cristo Jesús. El evangelio llegó a Capadocia, a Galacia, a Bitinia, a Ponto, ciudades a las orillas del Mar Negro, ¿sí? Hasta allá llegó, ¿ya? El Mediterráneo, el Mar Negro, y después, amados hermanos, desde Palestina, desde las orillas de Galilea, del Mar de Galilea, con la predicación de nuestro Señor Jesucristo primero, después Él le encargó a sus discípulos, predicó Pedro, y después el evangelio siguió corriendo y lo usó a Pablo para llegar hasta el corazón del mundo, hasta Roma. Hasta Roma llegó el evangelio. Desde Palestina hasta Roma. Entonces, cuando uno termina de leer el libro de los Hechos, usted vaya ahí por favor al capítulo 28, ¿sí? Al capítulo 28. Qué coincidencia, Mateo también tiene 28 capítulos, ¿sí? En Hechos 28, el versículo 23 dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Estaba Pablo, el apóstol Pablo había sido arrestado, estaba en arresto domiciliario desde un viaje desde Jerusalén por el mar Mediterráneo hasta llegar a Roma. Allí tuvo su arresto domiciliario, se le dio unas libertades y él no desaprovechó las libertades. Dice que mañana y tarde predicaba y enseñaba acerca de Jesús, ¿sí? Persuadiendo a los judíos, porque él primero iba a las sinagogas
y primero le hablaba a los judíos, los persuadía acerca de Jesús, que era el Mesías, del cual había hablado Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que crean en Jesús, para que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Pero muchos judíos lo rechazaron, no creyeron, ¿sí? Como dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Así es que el versículo 29 y 31 de este mismo, cerrando el libro de los Hechos, dice: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Esos judíos que no quisieron aceptar, y muchos judíos que hasta el día de hoy no aceptan a Cristo. Versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Un reo con arresto domiciliario, predicando acerca del reino de Dios, acerca de Jesucristo, y sin impedimento, hermano, sin impedimento. El evangelio que trae todas estas bendiciones, nada lo pudo detener, nada lo pudo detener. Así es como cierra el libro de Hechos, y haciendo una conexión, porque la Biblia es una unidad, sí, es una unidad. En Mateo está la tarea, y Hechos narra cómo se llevó a cabo esa tarea. Y Hechos termina cumpliendo y afirmando que la tarea que Jesús le dejó a sus discípulos, ellos lo llevaron hasta el corazón de Roma, por decirlo así, hasta el centro del mundo, ¿sí? Y de ahí el evangelio ha ido al Asia, a Norteamérica, Sudamérica, al África. Mi hermano, el evangelio ha traspasado el mar Atlántico, el océano Pacífico, ha llegado a la sierra del Perú, y de la sierra del Perú ha llegado a la costa, y aquí estamos nosotros gracias al evangelio. Si estamos aquí es por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si somos salvos es por el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Si somos iglesia es por el evangelio de Jesucristo. Si somos hermanos es por el evangelio de Jesucristo. No tenemos razón de existir como iglesia si no hubiese sido por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una razón que nos une, es el evangelio de Cristo Jesús. Así es que el segundo punto es que el evangelio se sobrepuso a los poderes y a la oposición humana, ¿sí? A los poderes y a la oposición humana. No fue fácil para los discípulos, no fue fácil para ningún creyente al inicio mostrar su fe y mostrar obediencia a ese mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No fue fácil para ellos. Hubo mucha oposición. Hubo, por ejemplo, la oposición a los poderes religiosos, a los poderes políticos, a los poderes legales mismos, ¿sí? Pero el evangelio, en el poder del Espíritu Santo, superó estos poderes. El poder religioso, ¿quiénes lo conformaban? Los sacerdotes. Y cuando uno va al libro de los Hechos, al capítulo 4, miren el versículo 5, perdón, el versículo 1 y 2, dice: hablando ellos al pueblo, o sea, los discípulos que estaban predicando el evangelio, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, ¿sí? El poder religioso de Israel estaba resentido y querían callar a Pedro y a Juan. Entonces fueron ellos que tenían toda la autoridad, pero también llevaron a la fuerza armada, ¿sí? Llevaron ahí a los guardias para apresarlos, para atemorizarlos, ¿sí? Y ese era el poder religioso, el poder del concilio de Jerusalén. Pero el evangelio superó ese poder religioso, superó esa organización del concilio, lo superó ampliamente. Y no solamente el poder religioso, sino que el evangelio superó el poder político y legal también. Los gobernantes, dice el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ahí está el poder político, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se unió el poder político, judicial y el poder religioso. ¿Para qué? Para callar el evangelio, ¿sí? Pero no pudieron. Y maquinaron cosas malvadas. Mire el versículo 16.
El versículo 15 dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Sacaron a Pedro y a Juan, que estaba allí, se quedaron ellos solos y empezaron, dice, a conferenciar, o sea, a ponerse de acuerdo, diciendo, versículo 16: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Había ocurrido un milagro, un hombre paralítico había sido sanado, y eso era notorio, no lo podían negar, pero ellos predicaban acerca de Cristo. El 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahí está el poder político, legal, religioso unido contra el evangelio, maquinando una forma malvada, amenazando, intimando a los siervos de Dios para que no prediquen en el nombre de Jesús. La respuesta de los discípulos, ¿cuál fue? Dice el versículo 20, el 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de anunciar, no podemos dejar de predicar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y eso mismo dice la epístola de primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No podían negar lo que ellos habían visto, lo que ellos habían tocado. Es más, el Cristo resucitado les había preparado un desayuno y no podían negar eso, ¿sí? Él nos atendió. No podían negar esas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a negar si hemos visto al Mesías, del que habla Moisés y los profetas? Hermanos, no podemos negar. Le obedecemos a ustedes que nos están negando anunciar lo que es de nuestro Dios, ¿sí? O obedecemos al Señor y predicamos a Cristo, a Jesús, al Cristo resucitado. Así que ante esta adversidad, ¿sí?, ante esta oposición de los poderes políticos, legales, religiosos, del Sanedrín, el evangelio superó todo eso, hermanos, ¿sí? El evangelio superó todo eso. Yo quiero que usted entienda en esta mañana, porque si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene que conocer sus raíces. Usted tiene que conocer cómo nació el evangelio, el valor del evangelio, ¿sí? Usted tiene que conocer para que usted en cualquier momento usted pueda responder, ¿sí? Porque hay muchas personas, hermanos, que dicen: tú eres evangélico, y en lugar de tener gozo, se avergüenza. Es porque no conoce la historia del evangelio, y no tiene que buscar la historia en otro libro. La historia del evangelio está aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos, específicamente para este tema que estoy tratando. El evangelio superó también, amados hermanos, la oposición humana, ¿sí? Y tenemos que darle gozo al Señor, porque si este evangelio superó todas estas cosas, debemos alegrarnos y gozarnos en que este evangelio es un evangelio poderoso. Es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, y que lo anuncio, lo comparto, porque es bendición para otras personas, ¿sí? Y que no hay poder humano, no hay poder político, no hay poder religioso que se pueda oponer al evangelio. Porque cuando yo leo la escritura, veo el evangelio avanzando, corriendo, derribando obstáculos, derribando poderes, sacando reyes inclusive. El evangelio superó la oposición humana, porque hubo privacidad de los discípulos, fueron encarcelados, ¿sí? Pero sin embargo, ese poder legal, ese poder judicial que los encarceló, se presentó un poder superior a ellos, el poder de Dios, y los sacó mediante un ángel que vino y abrió la celda y sacó a Pedro y a Juan de la cárcel. Y puestos en libertad, dice el capítulo 4, versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? Los habían amenazado, los habían intimado,
los habían coaccionado, ¿sí? Usando su poder. Ellos vinieron después que salieron libres por el poder de Dios y le contaron a los hermanos. Entonces los hermanos, su actitud de ellos no fue la siguiente. Dijo, bueno, si eso le pasó a Pedro y a Juan, hermanos, ¿saben qué? Mejor nos callamos, quedamos calladitos, ya no hablemos nada de Jesús, cerremos las escrituras y sigamos creyendo entonces en la circuncisión, sigamos creyendo en la ley, nada más, y neguemos a Cristo. No hablemos de Jesús, aunque lo hemos visto, aunque lo hemos palpado, aunque Él ha estado en medio de nosotros y lo hemos visto resucitado. No puedo, ¿por qué? Porque nos van a encarcelar. Esa no fue su actitud de ellos, sino que su actitud de ellos fue, vamos a orar, vamos a doblar rodillas. Entonces dice el versículo 29 de este capítulo 4, y ahora, Señor, mira sus amenazas, Señor, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No dice, Señor, mira sus amenazas, nos tenemos que encerrar en la casa, tenemos que dejar de ir a predicar al templo o a la sinagoga, Señor, porque mira cómo nos están amenazando. Cuídanos, Señor, protégenos, Señor. No, Él dice, Señor, ellos dicen juntos en oración, Señor, mira las amenazas de ellos, de este pueblo, de estos judíos, ¿sí? Que a ellos viniste, pero ellos, Señor, no han creído en ti. Sin embargo, nosotros sí hemos creído en ti, pero nos están amenazando con todo su poder político, legal, judicial y religioso. Pero, Señor, ¿sabe qué? Denos a nosotros denuedo, dice, para hablar tu palabra, Señor, para hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y que tú respaldes nuestra predicación, que tú respaldes nuestra enseñanza, haciendo señales, milagros, prodigios. Y esos son todos los milagros que hay en el libro de los Hechos. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. No tembló porque vino el Sanedrín con toda la fuerza legal de los policías, no, sino tembló porque vino el poder de Dios, ahí se hizo presente. Tembló de eso, dice, ¿sí? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Evangelio se superó la oposición humana, ¿sí? El encarcelamiento, la privacidad de la libertad, al poder de las sectas también. 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los saduceos no creían en la resurrección y los apóstoles estaban predicando acerca de la resurrección de Cristo. Así es que ellos se unieron a los líderes de los sacerdotes. ¿Y qué hicieron? Agarraron a Pedro y a Juan y los echaron a la cárcel. Pero la orden y el encargo, tanto en contenido que de Jesucristo y su resurrección, como el alcance, no cambió para nada. Porque vino y se hizo presente allí el poder de Dios y los liberó. El versículo 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No los liberó diciéndoles, ¿saben qué? Ustedes por favor ya no vuelvan a predicar de Cristo y quédense en casa, porque miren, ustedes no se están sujetando a las autoridades. Sino que el ángel le dijo, los liberó y les dijo, vayan al templo, ahí, puestos de pie, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y todas las palabras de esta vida encerraba todo el Evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas. Esa vida que el Señor creó perfecta en el huerto del Edén, que se perdió por culpa del pecado y que el mundo se llenó de pecado. Esa vida que se ha enlodado de pecado, pero que en Cristo, ¿sí?, viene a ser restaurada, ¿sí? Eso es lo que tenían que predicar, porque el Evangelio tiene el alcance espiritual, el alcance matrimonial, el alcance familiar, el alcance de generación en generación y el alcance a la sociedad. Esas son las palabras de la vida que les dijo el ángel, vayan y prediquen, vayan y prediquen. Y ellos recibieron azotes, intimaciones, pero no cesaban de enseñar y predicar a Cristo, ¿sí? A los problemas internos de la iglesia también el Evangelio se superó, porque en el capítulo 6 vemos que hay unos problemas, que ya no se había crecido tanto,
y que no se podía atender a todas las viudas de los judíos y a las viudas de los gentiles. Hubieron problemas internos en la iglesia, pero el Evangelio superó esos problemas, ¿sí? El Evangelio superó la muerte de Esteban, el mártir, primer mártir, ¿sí? Cuando Esteban empezó a defender a Cristo, ¿sí? Y anunciar acerca de la persona de Cristo, y contendían con él y lo apedrearon, pero Esteban contempló la gloria de Dios cuando miró al cielo, y los hermanos lloraron, los hermanos hicieron gran llanto, tuvieron dolor a la muerte de Esteban, y se desató una gran persecución de la iglesia que estaba en Jerusalén. Capítulo 8 versículo 1 dice eso: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Se desató una gran persecución, pero el evangelio no paró, no se detuvo, no menguó, ¿sí? No quedó encarcelado, no quedó atrapado. El evangelio continuó, se continuó anunciando las palabras de esta vida, ¿sí? Ellos fueron esparcidos por todas partes, pero fueron esparcidos, pero no callados, no temerosos, sino dice que fueron esparcidos, el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? Anunciando el evangelio. No anunciando diciendo, hermanos no prediquen, hermanos en su casa, hermanos no salgan, no, sino que iban por las calles anunciando el evangelio, ¿sí? Hermano, ¿usted está entendiendo lo que estoy predicando? ¿Está comprendiendo la historia del evangelio? Las raíces de este glorioso evangelio ante la oposición de los poderes, ante la oposición humana, ante la oposición del diablo, ante la oposición de Satanás. Pero el evangelio, a pesar de la invasión casa por casa, arrestos, encarcelamientos, sí, el evangelio era anunciado, se bautizaban hombres y mujeres. El evangelio se anunciaba a muchas poblaciones de los samaritanos. Las amenazas de muerte contra los discípulos no pudo parar el evangelio, ¿sí? Al miedo que tenían inclusive los discípulos. Porque cuando a Ananías se le dice, ve y háblale a Saulo, Ananías dice, no, ese hombre es el que entra de casa en casa y nos quiere apresar. Y el Señor dice, no, ve, porque ese ya es siervo mío. Así que había temor, había mucho temor. El evangelio, mis amados hermanos, superó todas estas cosas, a las tradiciones y creencias judías, porque el evangelio llegó a los gentiles incircuncisos como Cornelio, un centurión romano. El evangelio se predicó hasta Fenicia, Chipre, por los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. El evangelio no pudo ser detenido ni siquiera por el rey Herodes. El rey Herodes, quien mandó a matar a Jacobo y después no quiso darle gloria a Dios, el Señor le quitó la vida a Herodes para que el evangelio continúe predicándose, ¿sí? El evangelio superó la oposición en tierras fuera de Palestina, en los viajes misioneros que Pablo tuvo, ¿sí? Ahí estaban los magistrados, los alguaciles, ahí estaba todo el pueblo incrédulo, ¿sí? Pablo recibió muchos azotes, encarcelamientos, ¿sí? Pero ellos, cuando fueron encarcelados, Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Ellos oraron y cantaban himnos a Dios. Y el poder de Dios, mediante un terremoto, rompió las cadenas de Pablo y Silas. Y el carcelero se convirtió él y su familia. Ese es el poder del evangelio, mis amados hermanos, ¿sí? Así es que de esa manera llegamos al capítulo, haciendo esta crónica, llegamos al capítulo 18. Y el capítulo 17, el evangelio llega a Atenas. Atenas, que era el centro cultural de Grecia, sede de los filósofos más renombrados de la historia humana, incluidos Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicurio, Zenón, ¿sí? Y Atenas era el centro religioso de Grecia también, donde se rendía culto a todas las deidades, ¿sí? A todas las deidades. Y tenían un monumento ahí, sin ninguna imagen, con un anuncio, al Dios no conocido, ¿no? Por si es que hay un Dios a quien no le hemos rendido culto, pongámosle ahí. Y Pablo, con sabiduría, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, viene y dice, señores atenienses, yo sé que ustedes son muy religiosos y yo vengo a hablarles de este Dios no conocido. Y les compartió el evangelio. Ahí en el centro religioso de Atenas, de Grecia, en el centro de la filosofía y del conocimiento y de la sabiduría humana, allí llegó el evangelio con poder. Y no se detuvo allí, sino que el evangelio llegó hasta Roma, ¿sí? Como hemos compartido en Hechos 28.
Así es, mis amados hermanos, como en el capítulo 18, y ahora recién comienza la prédica, ¿ya? Porque no he hablado todavía de este capítulo 18, ¿sí? Lo que les he tenido es una introducción. Tomen entonces su tiempo para escuchar un poco más, ¿sí? Pablo, como todo hombre, siervo de Dios, sintió la fatiga, sintió el cansancio, sintió temor. Cuando usted va a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 3, dice: yo estuve con ustedes en un estado de debilidad, temor y mucho temblor. Pablo tuvo debilidades, tuvo temor, tuvo mucho miedo en un momento de su ministerio, y en ese momento en el cual él estaba en este estado de ánimo, entonces los corintios, que lo veían a él como una persona sin fortaleza, una persona sin influencia, sin privilegio alguno, debido a su profesión, que era hacer carpas, y lo veían entonces a un nivel de esclavo, empezaron los judíos a blasfemar contra él, empezaron los judíos a oponérsele, y en todo lugar donde Pablo iba a predicar de Cristo, los judíos siempre se oponían. En Éfeso, en Tesalónica, en Berea, en todo lugar. Los judíos no querían dejar que él enseñara acerca de Jesús. Entonces Pablo se cansó, empezó a tener temor, miedo. Vinieron seguramente los efectos depresivos en su vida espiritual, porque el intenso temor en el corazón del hombre a menudo debilita, hermanos. En casos extremos, ese temor puede llevar a la muerte, y en los casos no tan graves, a una distorsión de la realidad. Eso trae el temor, el miedo, que debilita a la persona y trae depresión. El temor, el miedo. Y Pablo tuvo temor y miedo en ese momento. Él lo escribe cuando le envía una carta a los corintios: yo estuve con ustedes con temor, con miedo, en angustias. Y en ese momento que este hombre, este hijo de Dios, pasó por esas experiencias, viene una visión de lo alto, ¿sí? Se le aparece el Señor y le dice: Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En ese momento hay una orden de parte de Dios a que Pablo no tema, que siga hablando, que siga predicando, que no deje de callar, que no deje de hablar de Cristo, que no deje de predicar el glorioso evangelio de Cristo, ¿sí? Esa fue la orden que Dios le da. Y la promesa que Dios le da a esta orden dice: yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Es la misma promesa que Jesús le hizo a sus discípulos cuando le dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor le promete lo mismo a Pablo. Le dice: Pablo, no temas, no tengas temor, yo estoy contigo, sigue predicando, sigue anunciando. La promesa entonces, la primera promesa es que yo voy a estar contigo, Pablo, ¿sí? Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué. El Señor le dijo: Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Así como estuvo con muchos de sus siervos, y así como está el día de hoy con nosotros también, hermanos. Y la segunda razón que el Señor le da, le dice: porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, hay muchas personas a quien hay que predicarle el evangelio. Mis hermanos, no hay promesa más grande que, si depositamos nuestra confianza en Dios y obedecemos a hacer su palabra, no hay promesa más grande que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así es que la promesa que el Señor da es para hacer su obra evangelística. Esa promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, es para la proclamación del evangelio, no para la paz personal de cada uno de nosotros y estar cómodos un año más sin anunciar el evangelio. Porque este evangelio trae bendiciones, ¿sí? Trae bendiciones. Entonces, para concluir, hay poderes políticos actualmente, hay poderes religiosos, hay el poder militar, hay el poder mundial. Ustedes han escuchado del nuevo orden mundial, ¿verdad? Hay un poder mundial que sus planes son apagar el evangelio, son detener el evangelio, es llenarnos de temor a nosotros los creyentes para que no sigamos anunciando el evangelio.
es llenarnos de miedo a nosotros los creyentes para que no sigamos anunciando el Evangelio. Su plan es cerrar las iglesias, su plan es que no prediquemos de Cristo, su plan es que no prediquemos de la vida abundante que hay en Cristo Jesús. Sus planes de Dios es que no sigamos predicando de una esperanza que solamente hay en Cristo. Los planes de ellos son entonces irse contra la iglesia. Entonces, hermanos, el mismo Jesús, el mismo Padre que le encomendó la tarea y que Él la cumplió, el mismo Cristo resucitado, sigue siendo hoy el mismo que está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y sigue diciéndonos: no teman, confíen en mí, no teman, no callen, sigan predicando, sigan anunciando, sigan compartiendo las buenas nuevas de salvación a esta generación perversa y maligna. Sigan compartiendo, sigan anunciando, sigan predicando, ¿sí? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo está cerca, hermanos. Está cerca que Cristo venga por segunda vez. Y tenemos que llenarnos de valor humano, no. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios, que nos da poder para predicar la palabra de Dios. Que estaba orando, que estaba en el templo, que estaba entonces, si a los hermanos los estaban azotando, a los hermanos los estaban persiguiendo, ellos estaban orando a Dios para que el Señor les dé a todos fortaleza. Ninguno se cayó, ninguno negó a Cristo, ninguno se quedó callado, sino que siguieron predicando el Evangelio. El Evangelio ha superado todos los poderes, hermanos. No hay poder político, no hay poder religioso, no hay poder mundial que podrá apagar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos atemorizarnos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra. Gracias por mostrarnos en tu palabra, Señor mi Dios, cómo tu evangelio glorioso, Señor mi Dios, atravesó desiertos, calles, mares, superó naufragios, superó, Señor mi Dios, toda oposición política, religiosa, toda oposición judicial, toda oposición militar. Señor mi Dios, las sectas se levantaron y no pudieron apagar el Evangelio. Los hombres confabularon, maquinaron, y nuestros hermanos en Cristo sabían que nadie podía hacerles daño, porque ¿qué daño podían hacerle? ¿Quitarles la vida? Física sí, pero no podían quitarle la vida eterna, Señor. Ningún poder, ningún hombre podrá quitarnos la vida eterna que Cristo nos ha dado. Nos podrán quitar la libertad, nos podrán quitar la vida física, pero la vida eterna nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, danos de nuevo, danos confianza, danos fe para seguir anunciando tu verdad, tu palabra, tu gloriosa verdad, Señor. Que Cristo vino a este mundo, entregó su vida por nosotros los pecadores, para lavarnos y perdonarnos de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, salvarnos y darnos vida eterna, Señor. En medio de esta generación perversa, perdida, Señor, sigue fortaleciendo a tu iglesia en este tiempo, en este nuevo año que nos has dado. Gracias, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.